Si usted o alguien de su familia presenta síntomas como dolor de cabeza de reciente aparición, que lo despierta en las noches, y además alteración de la fuerza, del equilibrio, de la sensibilidad o cambios de la personalidad, esto no es normal y debería consultar con su médico. Y este video podcast es para usted. Mi nombre es Javier Lobato, soy neurocirujano y hoy en Enfoque Médico conversaremos de lo que hay detrás de la complejidad de estas manifestaciones que pueden deberse por un tumor cerebral. El día de hoy abordaremos desde dos casos clínicos que presentaremos la temática de la detección, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Estamos acompañados de dos de mis colegas en la Clínica de Tumores. Hola, soy Ana María Granados, neuroradióloga de la Fundación Valle de Lilio, y es un gusto estar con ustedes hoy. Hola, mi nombre es Guillermo Poddevín, soy oncólogo radioterápico y también para mí es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando y definiendo de lo que son los tumores cerebrales, doctora Ana María. Bueno, los tumores cerebrales son un crecimiento anormal de células en el cerebro que producen, según su localización y su tamaño, pues los diferentes síntomas que ya nos hablaba Javier. Estos pueden ser benignos o malignos y pueden estar dentro del parénquima cerebral o en la periferia, en las meninges que lo recubren, el cerebro o en el hueso. Además, pueden ser de origen primario, del sistema nervioso central, o secundarios, siendo estos últimos 10 veces más frecuentes que los primarios. Y estos van a ser de diferentes tipos de células, siendo los gliales los más frecuentes. En las últimas décadas no solamente ha sido importante la parte histológica del tumor, que nos puede decir si es de alto o bajo grado, sino adicionalmente la parte molecular, en el cual ha habido avances bastante importantes y que nos permiten hacer una terapia mucho más dirigida y personalizada. ¿Por qué crees que es importante al inicio una imagen? ¿Hacia qué nos puede guiar en un paciente que tenga algunos síntomas llamativos, una imagen sobre qué nos puede enfocar un poco al principio? La resonancia magnética es el examen de elección, nos da una información importante de este tipo de lesiones, nos permite darle al neurocirujano una localización y caracterización de las lesiones y por lo tanto una ruta, una guía para sus procedimientos de neuronavegación. Adicionalmente tenemos las lesiones que pueden ser diferenciales de tumor, porque no todo lo que está ocupando el parénquima es tumor, entonces hay otras lesiones que hay que hacer un diferencial, y eso va a depender la parte del enfoque quirúrgico. Sí, y es muy importante, aparte de las imágenes, también todos los síntomas de los que estábamos conversando y que tú retomaste nuevamente, que se presentan en las personas. Por ejemplo, la pérdida de fuerza, los cambios de personalidad, los dolores de cabeza que se instauran recientemente. Todo paciente de más de 50 años que empiece con un dolor de cabeza que nunca tenía, debe estudiarse. Los niños pequeños que tienen tumores cerebrales pueden manifestarse con cosas como mareos, inestabilidad. No es normal un niño mareado, no es normal un niño con inestabilidad, porque puede tener un tumor cerebral que produce esos síntomas o que vomita demasiado. Deben estudiarse también. Y bueno, todo lo que produzca también deterioro de la visión, de cualquier función, porque los tumores al crecer, como mencionabas ahora, van comprimiendo, van aplastando zonas normales y esas zonas se van apagando por la compresión. Por eso las ayudas diagnósticas y el abordaje diagnóstico es clave para empezar. Podemos, de hecho, ilustrarlo. Tenemos dos ejemplos el día de hoy, que son dos casos que tratamos acá. Si quieres, Guillermo, tú tienes un caso. Sí, entonces, pues, bueno, tenemos una paciente de 45 años, previamente sana, que de un momento a otro debuta con una convulsión, que es un síntoma también que es llamativo, por lo cual acude a urgencias, se le empiezan a hacer todos los estudios. Inicialmente se hace una imagen en la cual se ve una lesión que es de características malignas. Todo esto inicialmente se hace de forma extrainstitucional, es llevada a hacer una biopsia para identificar qué tipo de lesión se trata.
ahí se identifica que es un glioma, inicialmente se caracteriza como de bajo grado, y pues dada la complejidad de la imagen y del hallazgo histológico, es remitida a un centro de cuarto nivel como el nuestro, donde contamos con una clínica de tumores cerebrales, y inicialmente entra por la consulta de neurocirugía, quienes ven inicialmente a la paciente, analizan lo que tienen hasta ese momento y amplían los estudios con los que venía la paciente para poder definir el manejo inicial y poder definir el tipo de cirugía. Entiendo que en ese momento ustedes ahí lo que hicieron fue una resonancia para poder definir una tractografía, hacer una cirugía guiada por navegación. Exacto. En ese sentido, ¿en qué caso se hace ese tipo de neuronavegación? ¿En cualquier caso o Sí. qué aporta ese tipo de cirugías? Cuando los tumores son dentro del cerebro, que están probablemente comprometiendo las vías de comunicación por ejemplo, entre el cerebro y los brazos, las piernas, eso se llaman tractos o vías nerviosas. La navegación la utilizamos para tratar de delimitar esas vías y respetarlas en cirugía. Es como una guía, como un mapa que nos permite preservar en la medida de lo posible la función del paciente. Hoy por hoy el tratamiento es tratar al máximo posible el tumor, respetando el máximo posible de la función del paciente. Sí, yo creo que nosotros podemos dar una información importante a ustedes, en el cual podemos ver si los tractos están desplazados, si los tractos están infiltrados o hay disrupción completa de los mismos. Entonces ya eso para ustedes es una gran ayuda. Absolutamente. Sí, absolutamente. Y siempre tenemos una comunicación muy, muy estrecha porque, o sea, ¿qué tractos necesitas o sea, hay unos estándares, pero también hay casos especiales en los cuales ustedes necesitan una fibra en especial y por eso nos comunicamos. Entonces, esa parte es importante, esa interrelación que tenemos en el grupo. Sí, la comunicación es clave. Sí, y otra cosa también importante es que, como mencionaba al principio, esta era una paciente previamente sana. Entonces, pues entiendo que todo esto, esa planeación previa antes de la cirugía también ayuda a que en el momento de la cirugía, pues la paciente pues posteriormente presente el menor deterioro clínico posible o neurológico, para que también pueda mantener de cierta medida sus funciones en la medida que se pueda. Absolutamente. Entonces, retomando el caso, esta paciente fue llevada a cirugía, se hizo una resección máxima hasta donde lo permitió pues la clínica de la paciente el tumor de la paciente, dado que estaba en contacto con sitios muy críticos y no se pudo hacer una resección completa, quedó un receso muy pequeño. Por protocolo y por recomendaciones de las guías internacionales, esta paciente se le hizo una resonancia entre las 48 horas después de la cirugía, donde se identificó este resto que les cuento, y posteriormente, luego de la recuperación y con el resultado de la patología, avanzamos con el tratamiento, que en este caso el siguiente paso era hacer un tratamiento con radioterapia acompañado de quimioterapia, que es lo que ha mostrado un aumento en el control de la enfermedad de forma local específicamente. El hecho de hacerlo dentro de una clínica de tumores o en un sitio en el que contamos con todas las opciones, pues nos permite hacer una valoración inicial de la paciente de forma global, porque esta paciente, por más de que se hace una cirugía en la cual se va a tratar de preservar la mayor parte de su sistema, o pues de su parte neurológica, pues igual va a tener que tener una recuperación posterior a la cirugía, de tal manera que va a ser valorada por rehabilitación. Tenemos que hacerla ver por cuidados paliativos para que nos acompañen todo el proceso de recuperación posterior a la cirugía y todo lo que sigue después durante los tratamientos posteriores, valoración por psico-oncología. También tenemos que hacer valoración, dependiendo de los casos, por genética si se necesita, y en este caso puntual pues tenemos que hacer una valoración por oncología radioterápica para que definiéramos el tratamiento adyuvante, y oncología médica para que definieran el tipo de quimioterapia que se iba a utilizar. La paciente completó su tratamiento de radioterapia, en este caso por las características del tumor se confirmó que era un tumor de alto grado, no era uno de bajo grado como había sido inicialmente, y basados nosotros desde el punto de vista de la radioterapia en estas características del tumor, más los resultados de la resonancia postquirúrgica, nosotros diseñamos un tratamiento con el ánimo de tratar toda la posible enfermedad microscópica que hubiera quedado, y de esta manera poder permitir que la enfermedad se controle la mayor parte del tiempo posible.
Igualmente también tratando de preservar la mayor funcionalidad del paciente. Durante este tiempo el paciente toma la quimioterapia que le envía el oncólogo médico, quien va a definir qué tipo de tratamiento va a utilizar el paciente en función de las características específicas del tumor. Hoy en día tenemos que mirar determinadas mutaciones que nos van a hablar de qué tipo de tratamientos podríamos utilizar en el momento en el que el tumor volviera a aparecer, y también nos puede ayudar a definir un poco el pronóstico de la enfermedad. Entonces esta paciente terminó su tratamiento, completó toda la parte de la quimioterapia y la radioterapia. Luego de que terminamos esta parte, tenemos que hacer una reevaluación de la enfermedad con una resonancia, en la cual se vio en este caso puntual que había habido una disminución de esta parte o este residuo tumoral que había quedado, y lo más importante es que la paciente clínicamente está muy bien, sigue haciendo su vida normal, y dado que la enfermedad se estabilizó con una leve reducción, la paciente continúa un tiempo más con la quimioterapia como está establecido en las guías. Bueno, acá tenemos, aquí tenemos unos elementos para concretar un poco, en aras de que nuestra audiencia nos siga un poco mejor. Primero, se detecta un tumor maligno en la paciente que comentas, se hace un tratamiento en el cual lo retiramos en la mayor parte posible, dejando sus funciones adecuadas, y después, como resultó ser un tumor malo, canceroso, requirió quimioterapia, unos medicamentos especiales para terminar de matar las células, y radioterapia, en la cual se da radiación a donde estaba el tumor para también ayudar a matar las células. La paciente va muy bien. Javier, algo que comentar? quiero retomar una parte importante ahí, y es en la resonancia postquirúrgica, o sea, que debe ser antes de las 48 horas. ¿Cómo nos ha cambiado a nosotros esa resonancia? O sea, Sí, nosotros cuando llevamos los pacientes a cirugía, es esencial que se pueda retirar todo lo que se ve de tumor, tanto en la imagen como en vivo en lo que vemos. Y la resonancia es importante después de la cirugía, de manera rutinaria hacerla para determinar si se logró o no retirar por completo el tumor. Por completo, vuelvo y repito, entre comillas, porque esos tumores infiltran, no se alcanzan a ver muy bien más allá de los ojos, pero lo importante es que se haya retirado lo que alcanzamos a ver. Para eso se hacen esas imágenes después, y ese es el protocolo que tenemos acá. Lo que hacíamos anteriormente era hacer un TAC y nunca se hacía esta resonancia, pero esto ha cambiado, o sea, las guías recomiendan hacer la resonancia, y de una vez vemos los cambios inherentes a la cirugía y si hay complicaciones de manera temprana. Absolutamente. O sea, entonces yo creo que esta parte es esencial realizarla porque es el punto de partida para el seguimiento. Sí, exacto, es muy importante porque primero no en todos los sitios se cuenta con esta posibilidad, porque pues quirófano puede haber, pero no necesariamente la posibilidad de hacer la resonancia. También hay que contar con el cupo de la resonancia porque generalmente es un paciente que está en UCI, en recuperación de la cirugía, y son cupos complicados para poder hacer este estudio, y como lo decías, nos sirve para tener un punto de partida en el seguimiento imagenológico del paciente y ver que los cambios que veamos se correlacionan o no con una progresión o no, o con los cambios postquirúrgicos. Y desde el punto de vista de la radioterapia, pues la radioterapia hoy en día en esencia es un tratamiento guiado por imagen. Entonces, pues también nos ayuda muchísimo esta resonancia postquirúrgica para poder diseñar un tratamiento mucho más ajustado, ya que muchas veces estas lesiones a veces pueden tener efectos compresivos y desplazar el tejido cerebral, y cuando se hace la cirugía cambia completamente la anatomía del cerebro. Y nosotros tenemos que tener en cuenta las imágenes pre y post, pero la post es la que más nos ayuda para poder ajustar bien las dosis y poder ofrecer un tratamiento que se tolere mucho mejor y más efectivo también. Y en el seguimiento para nosotros es importante porque nos alerta los sitios donde haya una probable recidiva tumoral, o sea, sitios donde tenemos que estar muy alertas en la parte del seguimiento. Sí, y en cuanto al seguimiento también hay que decir que al ser un grupo multidisciplinar, como lo mencionaba al principio, no solo es la parte terapéutica ni de imágenes, sino también hay un grupo de rehabilitación, de psicooncología, de cuidados paliativos, inclusive de rehabilitación en todos los aspectos, inclusive de deglución, porque pues el paciente lo que buscamos es que se pueda incorporar lo más rápido a su vida o lo que puede llegar a ser su vida, para que pues sobre todo poder asegurar una calidad de vida. En ese sentido, pues
nosotros en la junta que tenemos de clínica de tumores comentamos estos casos y buscamos que todas las especialidades que estamos alrededor de esto los veamos de una u otra manera para poder ofrecerle todo esto a todos los pacientes que están aquí y sobre todo en el seguimiento, poder hacer un seguimiento conjunto, no solo una especialidad, sino todos en conjunto para poder identificar de forma temprana algún cambio y en base a eso poder tomar decisiones de forma oportuna. Oportuna y temprana, sí. Vamos a ver otro caso clínico, un poco diferente al que comentabas. Esta es una paciente más joven, 21 años, viene de afuera de la ciudad y ella consultó por debilidad del lado derecho del cuerpo, alteración de las sensaciones, de la sensibilidad y veía raro también del lado derecho del cuerpo. Cuando es una paciente muy joven que tiene, y además tenía dolores de cabeza nuevos y que la despertaba en las noches. El despertar en la noche es ¿por qué? Porque estos tumores al crecer aumentan la presión en la cabeza y cuando uno está durmiendo en esa posición de manera natural la sangre sale menos de la cabeza y por eso duele, porque hay una masa adicional. Entonces la paciente acude aquí a la fundación, a la clínica Fundación Valle de Lili y encontramos se le hizo una resonancia magnética y encontramos un tumor en un sitio llamado el tálamo. El tálamo es un sitio muy profundo del cerebro donde todas las funciones se unen. Es crítico del lado izquierdo, ahí se maneja parte de la fuerza, la sensación, en la visión se maneja también parte del lenguaje y la memoria. Y ese tumor tenía más o menos 4 centímetros de diámetro, más o menos el tamaño de un limón pequeño. La estudiamos con lo que hablábamos ahora, las imágenes diagnósticas. En ese punto es muy importante el estudio previo antes de la cirugía con una resonancia magnética, unas secuencias especiales de resonancia magnética para ver muy bien tanto el tumor como las vías de comunicación del cerebro y en cirugía evitar lesionarlas. Esta paciente se llevó con éxito a cirugía, usamos el dispositivo de navegación, nos logramos ubicar muy bien en los límites del tumor y la paciente salió sin ningún déficit adicional al que ya tenía y posteriormente empezó a mejorar. En la patología fue un tumor maligno. Los tumores malignos del cerebro tienen 4 grados, este era el 4º grado y después de eso se fue al tratamiento complementario, radio, quimioterapia. Hoy día van año y medio después de la cirugía y va evolucionando muy bien. Prácticamente todos los déficits se desaparecieron, la fuerza recuperó, le queda un poco de alteración visual muy leve que ha ido mejorando y ya ella estudia una carrera universitaria, ya se reincorporó a su carrera universitaria, que ese es uno de los objetivos del tratamiento de los tumores, tratar de que el paciente, aparte de darle buena calidad de vida y sobrevida, ojalá pueda retomar sus actividades. Entonces, a propósito de estos casos que hemos hablado, comentemos un poco, Guillermo, el tratamiento ya en detalle. Después operamos el paciente debe durar unos días en cuidados intensivos, obviamente tiene una herida quirúrgica, una herida en la cabeza que cicatriza por lo general muy bien, se retiran puntos 15 días, y cuánto tiempo después, si esto resulta ser un tumor maligno, debemos empezar el tratamiento. Sí, idealmente pues en este tiempo pasan varias cosas. Lo primero, se termina la recuperación del paciente, porque también a la hora de definir un tratamiento adyuvante, que es como un tratamiento después de la cirugía para como tratar de consolidar un poco más el tratamiento, tenemos que saber también cuál es la condición neurológica del paciente, que eso también nos ayuda a definir qué tipo de tratamientos podemos ofrecer. Desafortunadamente hay pacientes que a veces por la localización o por complejidades del propio tumor el paciente pues no es apto desde el punto de vista neurológico en términos que el paciente se deterioró mucho y no vale la pena o no va a haber mucho beneficio en hacerle un tratamiento adicional, entonces este tiempo es crucial para eso. Adicionalmente definir la patología, qué tipo de tumor va a ser y sobre todo la cicatrización, de tal manera que estamos hablando que alrededor de 4 a 6 semanas es el tiempo ideal para que vayamos empezando el tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia. Durante todo este tiempo hemos hecho lo que ya dije y sobre todo pues hacemos una valoración por nuestra especialidad, generamos órdenes de tratamiento y vamos planificando el tratamiento para estar listos sobre las 4 a 6 semanas después de la cirugía si no veo ninguna complicación. Guillermo, ¿qué tan importantes son los tiempos en esta enfermedad?
Yo creo que son claves. De hecho, ahora que contabas el caso, desde el primer síntoma son claves, porque por ejemplo en esta paciente un diagnóstico tardío en esa localización probablemente hubiera sido un tumor catastrófico en términos de que quirúrgicamente hubiera podido ser posible resecarlo. Entonces los tiempos yo creo que en esta enfermedad son esenciales desde el principio, y es una enfermedad que probablemente un tumor en otra parte del cuerpo, un crecimiento de 2 milímetros, probablemente no produzca muchos síntomas. De pronto si hablamos, no sé, una lesión en el pulmón, pues que crece 2 milímetros no va a dar muchos síntomas, mientras que en el cerebro 2 milímetros de crecimiento puede ser un síntoma neurológico importante. Entonces, de ahí la importancia de hacer todo de forma muy rápida. El diagnóstico, tanto como por imágenes como biopsia, muchas veces es importante con la primera imagen. Entiendo que muchas veces no es que hagas biopsia, es que haces una resección ya quirúrgica o la máxima posible para poder tener, pues ir ganando tiempo y sobre todo pues avanzar, porque si solo haces una biopsia y después planificas todo, dependiendo obviamente de los casos, pues sí, ahí a veces puedes perder tiempo también. Hay cierto tipo de tumores que no podemos retirar. Por ejemplo, los tumores que ocupan los dos lados del cerebro, los dos hemisferios. Tratar de retirar un tumor por completo que ocupa los dos lados puede dejar pues, secuelas muy graves, sobre todo en alteraciones mentales de la personalidad, etcétera. Y obviamente el tiempo es muy importante. Si uno diagnostica una lesión, debe remitirla lo antes posible o deben acudir lo antes posible a una institución donde se manejen los tumores cerebrales de manera ideal, integralmente, para que durante el mismo proceso se pueda de una vez captar el paciente en radioterapia, en la parte de oncología y seguir el manejo. Y obviamente después la persona tiene usualmente dudas de los efectos secundarios que tiene el tratamiento, los tratamientos complementarios como la radio y la quimio. Sí, ahí es importante, pues en términos generales, la radiación lo que busca es irradiar, como le habías dicho, el sitio donde estaba el tumor. Adicionalmente, los tumores de alto grado, que son pues, específicamente los casos de los que hablamos hoy, se sabe que en esa zona, que ustedes logran una resección máxima macroscópica, pero, o sea, que se quita todo el tumor que se ve, pero queda una enfermedad microscópica que es la que no se puede ver, que solo se podría ver al microscopio, porque sabemos que esa enfermedad va a crecer hacia allá. Esa es la enfermedad que nosotros con la radioterapia tratamos de controlar o controlamos. Entonces, en ese sentido, nos ayuda muchísimo pues, los síntomas que van a aparecer generalmente con la radioterapia de forma aguda, o sea, al principio o durante o cuando termina el tratamiento. Generalmente los síntomas son muy parecidos a los que pudo haber tenido el paciente al inicio del diagnóstico, porque la radiación produce inflamación, entonces esta inflamación puede producir síntomas neurológicos parecidos. Durante el tratamiento hacemos un seguimiento estrecho del paciente y cualquier cambio que el paciente presente que sea una alerta, nosotros hacemos una imagen para ver qué está pasando, porque siempre pueden pasar muchas cosas, o es una simple inflamación del tratamiento, el cual manejamos con antiinflamatorios o con corticoides, o es una progresión que también puede pasar. Entonces es muy importante eso detectarlo de forma temprana, porque si durante el tratamiento de radioterapia con quimioterapia detectamos una progresión, es momento de parar y replantear nuevamente el caso. Y ahí lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿se puede volver a operar? Claro, en ese aspecto el seguimiento, ya cuando hacemos el tratamiento y ya termina, que más o menos la quimioterapia entre 6 meses y un año, ¿no? La radioterapia dura unos 30 días en promedio, un poquito más. Hay también efectos secundarios, algo de caída del pelo, irritación de la piel. Sí, es realmente, pues siempre cuando uno habla pues, de este tipo de patologías, la gente asocia la caída del pelo completo. Exacto. Realmente la caída del pelo completo sucede con determinadas quimioterapias. En el caso de la radioterapia, como tal, la radioterapia no hace caer el pelo. Lo que pasa es que cuando tratamos lesiones cerebrales se puede irritar un poco el cuero cabelludo. Entonces, no es que se caiga todo el pelo, sino se puede caer en zonas puntuales y vuelve a salir. La quimioterapia que se utiliza en estos casos puntuales no hace caer el pelo, se cae el pelo de forma como parchada, por decirlo de una forma, y vuelve a salir al poco tiempo. En cuanto a los efectos a largo plazo, bueno, la quimioterapia también tiene otros efectos propios, pero que pues, son muy manejables. Y a largo plazo, los principales efectos secundarios de la radioterapia es que a veces puede haber una respuesta muy importante del cuerpo y genera una inflamación que después se traduce en una radionecrosis.
Entonces, por eso el seguimiento con imágenes es muy importante, porque a veces en el primer examen o en la primera resonancia lo que podemos ver es que hay más inflamación, que es lo que llamamos una pseudoprogresión, y si no tenemos claro qué era lo que teníamos después de la cirugía con esa resonancia antes de las 48 horas, podemos caer en pensar que hay una pseudoprogresión o que la enfermedad progresó. Y si no lo sabemos, es posible que el paciente termine en cirugía y realmente lo que se encuentra es que no había enfermedad. Entonces, a largo plazo pueden haber síntomas desde la radioterapia puntualmente, pocos y muchos de ellos manejables, ya sea quirúrgicamente si se llegara a necesitar, o con medicamentos, pero sobre todo en este tipo de enfermedad puntualmente, lo más importante es que cualquier cambio neurológico siempre hay que descartar que no sea progresión de la enfermedad. Y es muy importante el seguimiento imagenológico. Ana, cuéntanos, primero, ¿qué se puede detectar en un seguimiento? ¿Cada cuánto hacemos el seguimiento de imágenes diagnósticas? ¿Qué esperar? ¿Y qué diferencia puede haber entre los diferentes estudios diagnósticos que se hacen? Porque pues, tenemos varias modalidades de imágenes diagnósticas para hacer seguimiento. Bueno, vamos paso por paso porque hay varias preguntas y muy interesantes. O sea, en primera instancia tenemos que la resonancia convencional con contraste nos da esa localización anatómica que ya dijimos y nos ayuda al diagnóstico y a la caracterización. Importantísimo la de 48 horas para tener el punto de partida. La resonancia convencional es muy buena, pero no es suficiente en algunos casos. Entonces ahí están las imágenes avanzadas. Y ahí estamos hablando de la espectroscopía, que es el análisis molecular a nivel de las células del cerebro. Estamos viendo cómo se comporta en la lesión o lo que quedó de la parte del lecho quirúrgico y cómo está la parte circundante. En casos, o sea, en el seguimiento es importante porque en los casos en los que hay residuo tumoral, vamos a ver cómo se alteran esos metabolitos, ya sabemos cuáles son las curvas normales y cuando hay infiltración y la periferia cómo se comporta. Entonces podemos determinar si hay simplemente cambios esperados de la cirugía o si hay progresión de la enfermedad y también diferenciar con el espectro si hay cambios de inflamación. Es decir, con la imagen podemos saber, como si tuviéramos un microscopio, los componentes del tejido de la imagen que estamos viendo. Pues mira que las espectroscopías en algunos sitios la llaman como la biopsia virtual. Exacto. Entonces nos permite casi que saber qué está pasando a nivel molecular, a nivel metabólico, exacto, qué está pasando en el cerebro. Entonces sí nos permite, es una aproximación importante, porque la inflamación y la progresión realzan y producen edema. Entonces en el pasado teníamos que esperar al próximo control y muchas veces llevarlo a cirugía y era simplemente inflamación. Entonces ahora podemos decirles casi con un porcentaje muy alto de certeza si hay progresión o no de la lesión. Esa es una de nuestras herramientas avanzadas. La perfusión también permite saber qué está pasando al interior de ese parénquima cerebral, cómo se está comportando, cómo perfunde esa parte del cerebro. Y diferenciar entre los tumores de alto y bajo grado, porque sabemos que cuando hay alto grado la celularidad es muy aumentada y los vasos son insuficientes y hay formación de nuevos vasos. Entonces el volumen cerebral va a aumentar. Pero ¿qué pasa en los casos de inflamación? O sea, vamos a ver el mismo realce, vamos a ver no sabemos si hay tumor o no, y la perfusión en esos casos no es aumentada. Entonces, sí, con un alto porcentaje de certeza podemos decirles a ustedes, simplemente ahí no hay progresión, ahí no hay tumor, o por el contrario, sí lo hay. O sea que básicamente la solicitaríamos cuando hay dudas de si hay progresión o no. Perfecto, antes no. Sí, antes no. Y los seguimientos, que era otra de tus preguntas, hacemos la inicial posquirúrgica cada 3 meses hasta completar 1 año y ya depende de cómo sigue el paciente, si hay la sobrevida que tenga, seguimos controles ya un poco más espaciados. Bueno, muy bien. Y puntualmente, o para resumir un poco algunos términos, la necrosis es que se muere el tejido, sí, ¿correcto? Y la progresión es cuando pensamos que hay, o cuando hay el tumor creciendo nuevamente
En el caso del cerebro, porque también se maneja otros términos en el cuerpo, ¿no? Cuando el tumor ha vuelto a crecer o ha salido en un sitio adyacente. Y para eso, pues las imágenes diagnósticas, nosotros para tomar decisiones de nueva cirugía, porque ahí vamos a hablar de eso en un ratito, son muy importantes. Cuando hay una inflamación debido a la radiación, por ejemplo, simplemente esperamos, se hace un tratamiento, pero cuando ya hay una progresión, reaparición del tumor, debemos evaluar cómo está el paciente en ese momento, si está en buenas condiciones, y si está en buenas condiciones, si el tumor es accesible, se puede volver a intervenir quirúrgicamente. Es muy importante aclarar que estos tumores, hablamos en los tumores de alto grado malignos, hablamos de control tumoral. Es muy difícil hablar de curación en los tumores malignos del cerebro. Entonces, la terminología o los términos que usamos, hablamos siempre en términos de control de crecimiento del tumor. Y bueno, ¿qué hay hoy en día para qué avances tenemos en cuanto a los tratamientos neuroquirúrgicos? Es una pregunta de neurocirugía que nos han hecho también, y básicamente en la mayoría de instituciones del mundo que tratan tumores cerebrales se debe contar con herramientas muy importantes. Lo primero es las personas, el capital humano, un capital humano que tenga entrenamiento y que esté frecuentemente interviniendo tumores cerebrales. La experiencia en el quirófano hace que sea la cirugía mucho más segura y podamos quitar tumores de manera más amplia. Y obviamente vienen los dispositivos que nos van a ayudar, la neuronavegación, que es uno en el cual la resonancia magnética se une con la cabeza del paciente y podemos ver y localizar el tumor. Están otras tecnologías como aspirador ultrasónico, el cual nos ayuda con mínima manipulación en el tejido y con ultrasonido destruir las células malas. También podemos, en algunos pacientes se deben operar despiertos. Los pacientes que tienen tumores en áreas que llamamos elocuentes, es decir, áreas del movimiento o del lenguaje, o incluso en algunas áreas del pensamiento, despertamos al paciente durante cirugía para evaluar y hacer unas pruebas y tratar de determinar dónde están ubicadas las áreas que controlan ciertas funciones, como por ejemplo el movimiento, el lenguaje y en algunas ocasiones el pensamiento. Para eso es muy importante contar con unas imágenes que se llaman imágenes funcionales, que ahora nos vas a contar un poquito de eso, que las tenemos aquí, casi como en muchos otros centros del mundo, en donde nosotros tenemos esas imágenes antes de cirugía, ya sabemos aproximadamente dónde se controla el movimiento de la mano. Cuando despertamos el paciente, localizamos ese sitio y con corriente de muy bajo voltaje estimulamos para ver si se le mueve o no al paciente la mano, y el paciente nos colabora en cirugía. Casi que hace parte del equipo quirúrgico porque nos va diciendo siento, no siento y todas esas cosas. El cerebro no duele, el cerebro no tiene terminaciones de sensibilidad, uno le toca el cerebro y no duele. Lo que duele es el cuero cabelludo y la membrana externa del cerebro, pero para eso el anestesiólogo y con ciertas tecnologías que tenemos ahí, técnicas, podemos controlar el dolor local, y ya pues el cerebro, ya como no duele, podemos operar de manera cómoda y más segura al paciente. Entonces, esto de las imágenes funcionales es un gran avance porque podemos observar desde cómo se activa la memoria, el movimiento del paciente, y es un recurso que tenemos acá en la clínica, María. Sí, desde hace más o menos unos 14 años hemos venido trabajando con resonancia funcional. Es un equipo que es multidisciplinario, trabajamos en conjunto con el ingeniero, con el médico solicitante, con el tecnólogo, y ya tenemos unos paradigmas o unas tareas específicas para cada una de las funciones que queremos evaluar. Tenemos la posibilidad de evaluar la parte motora de manos, de miembros inferiores, de localizar el lenguaje con unas tareas específicas, igual que la memoria y la parte visual. Entonces, eso también es una herramienta muy útil para la evaluación y la determinación quirúrgica de los pacientes. Sí, muy bien. Y entonces, siguiendo un poco como la cronología de nuestros casos que ya se operaron, recibieron un tratamiento,
En el caso en que uno de estos pacientes vuelva a crecer el tumor, tenemos algunas, o sea, digamos, se operan y después de la cirugía volvemos a contar con algún otro tratamiento, Guillermo. Pues sí, pues desafortunadamente esa es como la parte más difícil de estos tumores, porque ahí es donde más importancia toma un grupo multidisciplinar, porque como hablábamos al principio, tenemos que caracterizar muy bien el tumor desde el principio para saber qué tipo de mutaciones tiene, como entender todos los apellidos y que tiene este tumor para poder saber cómo tratarlo. El tratamiento inicial, aparte de todo lo que hemos dicho ya, no cambia mucho en función de todos estos apellidos que tenga el tumor, pero sí que van a tener mucha relevancia en el momento en el que vuelve a aparecer. Entonces ahí realmente tenemos varias cosas. Lo primero siempre seguirá siendo, como le dices, el gol estándar, o lo que tenemos que hacer es nuevamente la máxima resección quirúrgica posible. Entonces ahí tenemos dos escenarios. En el paciente en el que se hace una resección completa, generalmente, o hay muy pocos estudios en los que se haga una reirradiación. Generalmente ahí es donde tiene un papel muy importante oncología médica para definir cuál es la segunda línea basado en las características del tumor que se le pueda dar al paciente. En el escenario de que se pueda hacer una resección parcial o no se pueda resecar, ahí nosotros en radioterapia podemos valorar la posibilidad de utilizar una técnica que es una técnica que llamamos radiocirugía, en la cual participamos oncología radioterápica y neurocirugía, y con eso lo que buscamos es hacer un poco lo mismo que se hace en la cirugía, porque damos dosis muchísimo más altas concentradas solo al tumor y tratamos solo enfermedad macroscópica como lo hace la cirugía y no enfermedad microscópica como les explicaba al principio que lo habíamos hecho de manera adyuvante. Y adicionalmente, pues obviamente toda la parte molecular que va a utilizar el oncólogo médico para definir qué tipo de medicamento se le puede dar al paciente adicionalmente. Hoy día hay tratamientos médicos de acuerdo a lo que el tumor muestre. Las células tienen dentro como una especie, como unos carnets, por decirlo así, el que uno utiliza para identificarse, y las células de los tumores a veces tienen cierto tipo de esos identificadores para los cuales hay unos medicamentos que se le pegan y la destruyen. Se llama inmunoterapia y es uno de los grandes avances de la medicina. Y en algunos de estos tumores, de acuerdo al perfil molecular, a esa labor importante que hacen nuestros patólogos y genetistas de proporcionarnos los otros apellidos de los tumores, podemos darles ciertos tratamientos de inmunoterapia. Hoy en día no contamos con inmunoterapia para todos los tipos de tumores, pero vamos por el buen camino. Se está investigando en el mundo en este momento y hay una esperanza ya mucho más allá de la cirugía y los tratamientos clásicos y complementarios. Es muy, para concluir un poco ya nuestro recorrido por nuestros casos clínicos, nuestros pacientes hoy en día, la joven de 21 años, como lo mencionaba, ha vuelto ya a estudiar, no tiene prácticamente ya ningún síntoma. En la consulta les solemos decir, les explicamos que tengan la capacidad de identificar síntomas que les permitan saber si pueden tener una posible recurrencia o progresión del tumor, porque a pesar de que hacemos imágenes diagnósticas de manera juiciosa, a veces no es posible por múltiples razones y el paciente debe estar muy atento a esos síntomas que pueden determinar que el tumor está creciendo nuevamente. Muchos de los pacientes tienen convulsiones, ataques epilépticos, y los ataques epilépticos son, si vuelven a aparecer después de un tiempo que no estaban, son un síntoma de alarma para saber que puede estar volviendo el tumor, y siempre tiene que estudiarse si un paciente no tenía epilepsia y volvió otra vez, o si vuelve a presentar los síntomas que tenía anteriormente, alteraciones mentales, otra vez deterioro de la fuerza, otra vez deterioro del lenguaje, y son cosas que le ayudan al paciente a identificar que el tumor está volviendo y debe consultar lo antes posible. ¿Tu paciente cómo va? Finalmente? Bien, realmente ya terminó el tratamiento hace poco. Llevamos más o menos 6 meses desde que terminó el tratamiento con radioterapia y quimioterapia. Ha tenido una muy buena evolución. Como lo dijimos en la primera resonancia, a los 3 meses había disminuido un poco el tamaño de la lesión y ella clínicamente está muy bien. Ha podido retomar su vida normal. Le queda todavía completar un tiempo largo de quimioterapia, un poco más, pero sobre todo lo esencial en esto, como lo decías Javier al principio, pues desafortunadamente los tumores
de alto grado no son tumores curables en sí mismos porque siempre van a volver a aparecer. Entonces ahí es donde adquiere mucha importancia poder ofrecerle a estos pacientes de forma más rápida posible que puedan retomar su vida lo que mejor puedan y de la forma más natural. Y eso es lo que buscamos a través de una clínica de tumores, porque al final del día, como le decíamos, el tiempo es importante para diagnosticarlo, para tratarlo y también para seguirlo y para que esas personas se puedan reincorporar en la medida que puedan a su vida normal. Así que bueno, yo creo que eso es una de las ventajas o bondades que tenemos aquí con esta clínica. Sí, es importante esa parte integral o sea, la mirada integral del paciente ese es el propósito de nuestra clínica. Y ahí hago una anotación y es que nosotros desde el principio tratamos, o sea, el paciente debe estar con cuidados paliativos y entendiendo paliativos no porque no se pueda hacer nada ni desde el punto, sino porque es un médico que va a estar encargado de integrar todas las especialidades, va a estar en nuestras juntas y es un soporte adicional para el paciente y la familia. Entonces, además de las otras, o sea, el valor agregado de nuestra clínica es ese valor, o sea, es esa medicina personalizada centrada en ese paciente y su familia. Sí, yo creo que es muy importante. Muchas veces el paciente oncológico, cuando le hablamos de cuidados paliativos, que es una parte pivotal en el manejo oncológico, se asustan porque muchos de ellos lo asocian con fin de vida y realmente el cuidado paliativo ofrece muchas cosas y en el caso de nuestros pacientes puntualmente es el acompañamiento en todas las fases de su enfermedad, desde del fin de vida como también las que son las normales. Y yo creo que un hecho muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta o no lo mencionamos mucho es lo que decías de la familia. La familia es un punto importantísimo para el paciente porque aunque el que lo padece es el paciente, la familia también está pasando por una situación difícil y en eso el equipo de cuidado paliativo hace un acompañamiento muy importante. Entonces, muchas veces, pues a veces ellos nos ayudan a hacer el manejo del paciente, de la familia y sobre todo de todo lo que va pasando en todo el proceso de su enfermedad. Entonces, para nosotros es muy importante en la clínica de tumores siempre contar con cuidado paliativo desde el principio. Bueno, ya hemos integrado durante toda esta conversación los elementos y las fortalezas de nuestra clínica de tumores, una clínica que ha cambiado vidas, ha impactado positivamente a las personas y quisiéramos desde el fondo de nuestro corazón que todas las personas que tuvieran algún tipo de tumor cerebral pudieran tener acceso a nuestra institución para prestar el mejor servicio. Nuestra propuesta de valor es la atención integral al paciente y a su familia y con la parte multidisciplinaria, que es lo más importante, que trabajamos en equipo, que trabajamos coherentes, cohesivos y con comunicación constante, beneficie al paciente y pueda tener acceso a todos los servicios que tienen acceso en cualquier lugar del mundo para el tratamiento de su enfermedad. Sí. Sí, pues, y decir que aunque hoy solo estamos 3 aquí, es un equipo muy grande que no solo es médico, sino también administrativo, de enfermería, para poder lograr ese objetivo final que es poder ofrecerle al menos una experiencia lo más amable posible a un paciente que está pasando por una situación difícil ante un diagnóstico como estos y también a su familia, que eso es como el objetivo que perseguimos y somos muchas personas de muchas disciplinas enfocadas y volcadas a poder ofrecer eso a este paciente que tanto lo necesita. Bueno, muchísimas gracias a Ana María, Guillermo, por este conversatorio. Transmitimos mucho conocimiento sobre los tumores cerebrales. Esperamos tenerlos próximamente en nuestro nuevo video podcast en Enfoque Médico.